Acá está ya con nosotros nuestros próximos invitados. Se trata de Virginia Cornejo, diputada y concejal mandato cumplido. ¿Qué tal, Virginia? Un placer tenerte acá. Igualmente, Mónica. Gracias por estar. Siempre. Y Andrés Uriani, concejal mandato cumplido, actual diputado. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Someramente, ¿no? Recién se ha creado un debate hace algunos días con respecto a la figura del defensor del pueblo, que ustedes han aprobado al final de la gestión del ingeniero Ricardo Villada, permitiéndole a Frida Fonseca ser comisionada de esta oficina, siendo que ha ejercido desde aquel tiempo a esta parte como defensora del pueblo y ahora salió a la luz todo esto. Sin embargo, el Consejo Deliberante recién acaba de mandar a comisión la convocatoria a este proceso que hay que hacer dentro de lo que marca la Carta Orgánica Municipal. Someramente, ¿usted cree que este es el procedimiento que hay que hacer o se debiera haber aprobado la iniciativa que proponía un bloque para que justamente se convoque a la elección como corresponde? Sí, en realidad son dos temas. Por un lado, la institución en sí, que no tenía, digamos, un defensor del pueblo, salvo una persona que estaba a cargo de la oficina y había que hacerse cargo. Y por otro lado, los mecanismos para cumplir con esa institución. Por lo tanto, seguramente lo que hará este Consejo es revisar el mecanismo para que se lo haga de tal manera de que se cumplan los pasos para que ese lugar esté cubierto como corresponda. Siendo usted, digamos, de la línea que maneja el Consejo Deliberante políticamente, ¿usted cree que hay voluntad política de llamar a este proceso? Bueno, yo ahora no estoy en el Consejo, quiero imaginar que hay voluntad de que los procesos se cumplan porque estamos tratando siempre de defender la mayor institucionalidad. Quiero creer que se van a cumplir y que se van a respetar. No imagino que haya otra intencionalidad. Virginia, ¿usted Bueno, qué opina? Primero aclararte que yo no firmé la aceptación de la candidatura de Frida Fonseca, no porque tenga nada que ver con ella, sino por el tema que hoy justamente estamos tocando. O sea, me parece que cuando decimos que queremos algo, lo tenemos que defender. Y defenderlo es que si tenemos una ordenanza que establece los mecanismos de cómo se debe elegir el defensor del pueblo, muy cuestionada, por cierto, desde un comienzo, muy complicado también desde un comienzo, pero está. Y si no estamos de acuerdo, pues deroguemos y busquemos la metodología más adecuada. Pero las instituciones, como acaba de decir Andrés, hay que respetarla con los hechos, no con las palabras. Nosotros en el momento que votamos lo hicimos conforme y creíamos que era dentro de un proceso. Pero graciosamente Frida Fonseca jura como si fuera la defensora del pueblo. Si una es una persona encargada de un despacho, no tiene por qué jurar. Y ustedes avalan que jure dentro del recinto, lo cual se comete una irregularidad. Por eso digo, seguramente si hay que revisar procesos, se tendrán que revisar si hubo un proceso. Creemos, inclusive aquellos que acompañamos, que Frida tenía todas las condiciones para poder hacerlo. Ahora, no era tan así. No, por eso digo, como dice Vicky, si hay que revisar un procedimiento, porque realmente hubo algo que no se cumplió, seguramente, en función de querer respetar la institucionalidad, se lo hará. Los he convocado esta noche porque vienen tiempos políticos bastante acelerados, ¿no? La posible reforma de una constitución, como así también el desdoblamiento de elecciones, donde Salta, obviamente, se sometería a este sistema, teniendo en cuenta que podrían ser en abril, obviamente que agiliza todo lo que es la agenda política. Andrés, ¿cómo viven ustedes esto? Teniendo en cuenta que hasta, por ejemplo, en las últimas horas sacaron encuestas sobre imágenes de las primeras figuras de la provincia, donde obviamente hay un posicionamiento de algunas figuras relevantes, más que nada de Gustavo Sáenz. Esa potestad de poder, digamos, primero que la provincia tiene voto electrónico, eso llevó muchas veces a tener que tenerlas desdobladas para no hacer lo que pasó el año pasado, de en una misma elección hacer voto papel y voto electrónico. Pero por otro lado es una potestad que tiene el gobernador, en realidad por la misma Constitución, es decir, tiene esa posibilidad de llamar o no a elecciones y dependerá seguramente de que si le conviene o no al doctor Urtubey ir o no desdoblar, vamos a decir las cosas como son, es decir, si le conviene o no a él. El calendario se acomoda de acuerdo a la conveniencia política. De acuerdo a la conveniencia política, porque de hecho siempre ha sido así.
porque además legalmente lo puede hacer. Y pasó eso también en algún momento a nivel nacional. Con Ahora, un candidato de ustedes como Gustavo Sáenz, ¿usted es partidario de que se desdoble? No, yo creo que primero, Gustavo está cumpliendo un rol importantísimo como intendente y es el hombre hoy que tiene mayores posibilidades, digamos, de presentarse a la sociedad salteña para poder a lo mejor cumplir con ese objetivo. Ahora, me parece que es adelantarse demasiado, Mónica. Hoy tenemos este año que trabajar. Me parece que nos toca a los diputados ocuparnos de las cosas que nos tenemos que ocupar, para lo cual nos eligieron, y no empezar ya en una carrera electoral cuando acabamos de asumir, sino es tomarle el pelo a la gente. La gente está esperando que los políticos trabajemos, los diputados discutamos las leyes que hay que discutir, y en este caso el doctor Sáenz está haciendo una gestión, creo, de mucha gestión, porque lo que sí se puede mostrar es que hay una obra pública que nunca en la ciudad había existido, y eso está a la vista de todos los salteños. Seguramente falta mucho por hacer, pero largarse a encuestas me parece que es poner en carrera, ¿no?, a un esquema político que tiene que dedicarse a gestionar. Y la a alargan los trabajar. propios operadores, tanto del gobernador Urtubey como de Gustavo Sáenz. Por eso hay que ver a quién le conviene. Virginia, fuera de lo que es la actividad parlamentaria, ¿cuál es tu mirada con respecto a lo que está sucediendo hoy, ¿no? Justamente este análisis que hacemos, todos detrás de la política sin ver lo que la gente realmente necesita. Bueno, la verdad es que vos tocaste un tema que para mí es central, es un tema que lo trabajé como diputada y lo trabajé como concejal, que es la reforma de la Constitución. Yo lo escuchaba con mucha atención a Andrés, comparto con él. Los diputados estamos para trabajar, para hacer leyes, reformar leyes y fundamentalmente para velar por el cumplimiento de las leyes. Y controlar también, ¿no? Exactamente, que se llama controlar, que siempre es mi palabra, control, control, control. Ahora, si yo no reformo la Constitución, no tengo posibilidades de control. Y en los dos ámbitos, tanto en los ámbitos municipales como provinciales. En el ámbito municipal se aprobó el año pasado un proyecto de mi autoría que pedía la reforma de la Constitución, me apoyaron todos, Andrés. Sí, sí. ¿Por qué? Porque el mandato de 2 años de los concejales es una burla al ciudadano. Tenerlo cada 2 años eligiendo un concejal, modificando la composición de la Cámara todavía. Pero es la única provincia argentina, ¿no? La única provincia argentina que el mandato de los concejales es de 2 años. Y a eso muchas otras cosas más que se pueden plantear en la reforma de la Constitución. Y están los organismos de control, otro proyecto de mi autoría que también me acompañaron, que era cómo se designan los jueces de falta, cómo se designa el tribunal de falta, el tribunal de cuentas del municipio. Tenemos que despolitizar estos organismos para que las instituciones sean fuertes, y esto es reforma de la Constitución. Yo llegué hasta el ámbito de la Universidad Católica, donde existe la discusión justamente constitucional, un organismo que en este momento no me sale el nombre, pero ellos dijeron solamente a través de la reforma de la Constitución. ¿Y por qué decía control es la palabra más importante? Con la forma en que nosotros hoy tenemos las instituciones bajo nuestra Constitución, es imposible hacer el control, es imposible no pensar en una reforma constitucional, inclusive en cómo se eligen los representantes del de estos pueblo. órganos de control también. Claro, entonces está bien, uno tiene muchísimas aspiraciones cuando llega a una Cámara de Diputados, a una Cámara de Senadores, pero la verdad es mucha la desilusión también cuando ves que las mismas normativas, y en este caso la más importante, que es nuestra Constitución, te impiden que tengas instituciones fuertes, instituciones ¿Este independientes. impedimento viene por la picardía política o realmente porque no aplicamos como corresponde Mónica, los mandatos de la Constitución? Yo le abono a lo que dice Vicky, un tema que está esperando todos los salteños. Acá no podemos tener un gobernador 12 años. A ver, imposible. las reelecciones. Ya lo tuvimos también, ¿no? Está demostrado en la Argentina que no funciona, pero aparte, a vos, yo creo que si le pregunto hoy a quien está mirando, 12 años. 3 mandatos en Salta, me parece que está claro que tenemos que eso reformarlo. ¿Por qué? Porque tiene también que haber tenemos no legisladores solo aniquilados ahí pero en no sus solo, bancas, pero ¿no? no solo controles, digamos, las reelecciones en definitiva que hace que los poderes se corrompan, porque esta es la realidad, se corrompan. Y corromper no es solamente que puedan
robar. Se corrompe un sistema político, como dice Vicky, si no hay buenos controles. Que no tengan... ¿Qué pasa en la justicia? Es otro tema que hay que discutir. Que tienen que tener la capacidad de ser independientes de verdad y no sometidos al poder político. Ustedes hablaron de controles, ¿no? Y el otro día lo planteábamos. ¿Qué pasa? Ustedes han sido concejales. ¿Qué pasa con la municipalidad de la ciudad de Salta? El único municipio que en virtud de que tiene un tribunal de faltas no es auditado por un organismo superior como estipula la Constitución por la auditoría de la provincia. ¿Por qué no se ha logrado esto? Y bueno, es una discusión de largo tiempo en la cual se dice que justamente al tener su tribunal de cuentas ya es quien hace el control. Y en este caso también habilita otra discusión, ¿no? Que es control previo y el control posterior y el control intermedio también, que mucha bibliografía apunta a que deberíamos seguir teniendo un tribunal de cuentas que hace un control mucho más exhaustivo que un tribunal, como hoy tenemos una auditoría general de la provincia, que es el control posterior al hecho. O sea, para quienes nos están escuchando, ¿qué significa el control posterior? Y bueno, que yo después que gasté, después que licité, después de todo lo que pasó, pasa un año recién me vienen a controlar. Mucho más tiempo, porque muchas veces también lo dije cuando escuchaba a un diputado ex oficialista, ahora oficialista del otro bando, bueno, estos diputados muy panqueques que tenemos en nuestra política, en el mundo político, decía que iba a ir de concejal a controlar las cuentas del intendente, pero resulta que siendo diputado nunca pidió que se rinda cuenta a los diputados, como establece la Constitución y las leyes, que anualmente se deben rendir cuenta de cómo se ha usado el dinero de todos nosotros, de todos nuestros impuestos, de nuestra coparticipación, si se construyeron las escuelas, si se atendieron los centros de salud. Eso es control. Hay algo bien concreto en Salta, ¿no? Que es el Fondo de Reparación Histórica. Creo que tenemos 5 años que no se rendía cuenta, no se hacía desde el 2013. Así que fíjate, desde el 2013, tal cual. Fíjate las deficiencias que tenemos en esto. Ahora, desde un bloque como el de ustedes, desde Cambiemos, dentro de la Cámara de Diputados, ¿ustedes creen, y volvemos a lo que decía la diputada, ¿no? Mandato cumplido, que el legislador entra en una desazón total porque llega con un ímpetu que después no lo puede cumplir? ¿Ustedes se creen en condiciones de cambiar algo allí adentro teniendo un bloque como el que hoy tienen? Mira, en mi caso personal, yo sí voy a pedir, en este punto estamos hablando de controles, yo quiero saber qué pasó con el fondo de reparación. Por lo menos quiero, como diputado, decir, señores, preguntemos dónde está. ¿Dónde se gastó? Bueno, 800 millones de pesos. Andrés, tenés dos fondos, ¿no? Primero el Fondo de la Reparación Histórica, que se vendió, eran las regalías petrolíferas, la famosa Ruta 54, que ahora se la llevó parte de las inundaciones y cortó el camino. Y después yo no sé si no por mal construido, porque también había mucha duda en ese tema. Y ahora el fondo del Bicentenario, que tampoco sabemos a dónde fue ese dinero, porque las obras, por ejemplo, Salta Capital, parte del fondo del Bicentenario iba a ser la Ruta 28, que es la ruta que, la Juan Domingo Perón, Ruta 28, que es la que va a San Lorenzo, que hoy ha unido todo el área metropolitana y es de vital importancia que la misma se llena de agujeros, no se hizo una sola reparación. Entonces, ¿y dónde está ese dinero? Bueno, dijeron que hubo una inclemencia y que fue a parar. Porque además es ruta provincial. Esto no puede pasar. Esto no, tienen que rendir cuenta. Esto es el problema del país hoy y por supuesto nuestra provincia creo que es la abanderada de la falta de rendición. Virginia, cuando usted no integró las listas para las elecciones pasadas decía que iba a colaborar y al mismo tiempo iba a ser de control de la gestión que hoy acompaña, que es la de Gustavo Sáenz. Hoy, ¿dónde se la puede encontrar dentro de lo que es ese ámbito? Bueno, tengo que comentarles que... Porque quiero apuntar al control, por eso le pregunto. Sí. Yo dije dos cosas, que quería estar en la reforma de la Constitución y que voy a trabajar en ese sentido. Me he reunido con quienes están como abanderados de este tema, que es Julio San Millán, el doctor Gómez Díez y quienes conocen en profundidad todo esto, que saben que soy una luchadora y he firmado un documento en el año 2014 pidiendo varios puntos dentro de esos de la reforma de la Constitución.
me parece central, porque integrar nuevamente una lista para estar 2 años de concejal y no poder tener una continuidad legislativa, no poder llevar adelante cosas que eran fundamental. Yo terminé mi gestión con mi ordenanza, que fue de un gran equipo, pero iniciativa personal mía, que es la gestión integral de los residuos urbanos. Nosotros nos quejamos de la contaminación, pero no analizamos qué pasa. Volvamos a lo que le decía, porque nos quedamos con poquito tiempo. Sí, me ha convocado Ricardo Villada, quien ha sido nuestro presidente, el intendente Gustavo Sáenz, a colaborar justamente en el área de gobierno, en todo lo que es la problemática del tránsito. Yo he sido presidente de la Comisión de Tránsito. Y dale. O sea que va a estar ahí. ¿Y qué van a hacer con la obra del Paseo de la Fe, recientemente entregada y que ya tiene problemas de construcción? Escuché al intendente que dijo no va a pagar una obra que no esté en condiciones. Con todo el daño que eso significaría, ¿no? Volverla a hacer, volver a cortar toda la arteria. Fíjate que el daño de la credibilidad es la peor, ¿no? En realidad, Mónica, yo también averigüé como diputado de la ciudad, por la ciudad. En realidad no es toda la arteria, sino hay lugares donde justamente... La que no estaba ondulante ya se está poniendo ondulante, así que estamos en lo mismo. Porque no se conocía muy bien ahí cómo era el suelo. En definitiva, la empresa se va a hacer cargo y lo va a arreglar. Un tema ineludible, muy cortito. ¿Cuál es la opinión de ustedes con respecto al aborto? Bueno, hoy se comenzó a debatir. Mira, cortito, muy difícil. Yo estoy siempre a favor de la vida, pero estoy muy contenta con el debate. Me conoces de hace mucho tiempo. Mi preocupación siempre fue que no se atendía la problemática en conjunto, que no se daba educación sexual en las escuelas, que no había atención ni prevención ni revictimización de todo lo que son las víctimas de los abusos y demás. Creo que hoy, tras del debate del aborto, se está debatiendo los temas centrales que hace rato nos merecíamos todos se debatan. De ahí tendrán que ser quienes hoy tengan a su cargo definir qué es lo que cómo va a terminar esto, pero el debate, estoy totalmente de acuerdo con el presidente, es necesario, es importante poner sobre la mesa temas de esta naturaleza. Nosotros ya conocemos su opinión, pero bueno, quiero que le exprese. Yo no estoy de acuerdo, obviamente, creo que la Argentina es provida en muchos aspectos, y lo ha dicho también el presidente en cuanto a él que es provida. Pero habilitar el debate me parece que es dar lugar a políticas que están enraizadas, creo que en lo peor, que son aquellos atisbos de políticas de población de la década del 70 que nacieron en Estados Unidos, de donde detrás de esto hay fundaciones, hay grandes laboratorios que hacen negocio justamente con la muerte, ¿no? Y el Ministerio de Salud de la Nación, el último indicador del año pasado, 43 muertes. Y hay 450.000 abortos por año. Quiere decir que para salvaguardar 43 voy a legalizar 450.000 muertes, asesinatos de chiquitos que no tienen nadie que los defienda. Me parece que son otras las políticas que hay que hacer. Hay que hacer políticas proactivas desde un Estado que debe preservar a la madre embarazada, a las familias numerosas, que nos ocupemos de las mujeres, que pensemos en función de la familia argentina y no de la cultura de la muerte. Me parece que detrás de esto es tremendo lo que es. No solo una cuestión moral, ¿no? Y no lo vinculo a nada religioso, sino justamente hasta biológico, porque en la misma palabra aborto, ¿no? Inclusive fíjate que podríamos decir que del mismo latín, ¿no? Que es muerte, es extracción, es directamente, en un sentido, es ab, que es un ser humano que se saca del útero materno, impedir nacer, ¿no? Algo que tiene vida. La misma Constitución argentina habla de que hay vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Yo espero que los diputados realmente tomen conciencia de esto, que es realmente grave. Diputado Andrés Uriani y Virginia Cornejo, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Mónica. Gracias. Hacemos nuestra próxima pausa y ya volvemos.